Buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Este estudio se llama Tipos, Símbolos y Figuras. Tomamos como base Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 al 18. Dice, es palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Amén. Voy a comenzar. Primero, Dios nuestro Señor bendiga con toda bendición espiritual a todo aquel que busca saber y encontrar la verdad de sus palabras, las palabras de Dios, y toma su tiempo para leer o escuchar y tratar de ver las cosas que Dios promete a sus hijos, entendiéndolas por medio del Espíritu de Dios que nos alienta a ver cosas para muchos son imaginarias, ya que las espirituales no son entendidas por los que viven según la carne, sino según el Espíritu. Mismo Espíritu que guiaba a los profetas y daba a ellos las visiones, de las cuales Dios nos hace partícipes, para ver de antemano las cosas que Él hará nosotros, que le seguimos según el designio de su santa voluntad. Comenzamos. Sea pues este pequeño estudio una ayuda para no dejarse engañar por aquellos que, buscando su propia gloria, ven con astucia en palabras que se pueden interpretar en 2 o 3 maneras y cambian la verdad en falsas doctrinas para llevar seguidores y formar religiones, con motivos perversos para su propia conveniencia. Doctrinas fuera de la verdad, donde el Espíritu Santo no tiene lugar para su palabra. Tales doctrinas ni son de Dios, ni proceden del Espíritu de Dios. Son doctrinas que intentan desalentar a los creyentes verdaderos de continuar el camino de la salvación. Pero escrito está en Gálatas capítulo 1, versos 6 y 8. Aun si un ángel del cielo, es palabra de Dios, aun si un ángel del cielo anuncia otro evangelio del que les hemos anunciado, sea anatema. Ahora, si no saben qué es anatema, es maldecido. Bien, es claro que hay una tendencia para desalentar a los hijos de Dios, diciendo, tu fe es en vano, tú estarás igual que yo, tú no tienes ninguna oportunidad, en vano te guardas de hacer lo que yo, de disfrutar la vida, tú te cuidas de no hacer lo mismo que yo, que disfruto la vida. Pues solo esta vida tenemos. Es claro que esta tendencia es del diablo y el mundo la acepta, porque el diablo te quiere muerto como él está. Pues para el diablo, no hay salvación. Ay del que cree eso. Bueno, pues entremos a la línea de enseñanza de los profetas, que entendiendo de los más antiguos, profetizaron sin error
lo que sucedería en el futuro y tomaron esos escritos o enseñanzas para interpretar sus visiones y así estar seguros si eran de Dios las que ellos recibían antes de promulgarlas o enseñarlas. También entendieron los tipos y figuras de hechos antiguos para poder saber si lo que decían era fiel al plan maestro de Dios o solo eran pensamientos razonados. Ellos eran muy temerosos de Dios y sabían que no deberían interpretar nada que no fuera confirmado, ya fuera por figuras o tipos de lo mismo que tratara otro profeta del asunto mismo. Es por eso que uno de ellos escribió, Amós, capítulo 3, verso 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Pues entonces Dios no hará ninguna cosa sin revelar a sus profetas y claro, a sus hijos por medio de los profetas. Mucho menos hará Dios algo como una promesa a sus hijos sin dejar testimonios de hechos parecidos en el pasado. Tampoco dejará que muera el profeta sin revelarlo y dejarlos a su suerte. Es por eso que el espíritu de un profeta continúa en sus creyentes verdaderos, en los que creyeron, recibieron al profeta. No su espíritu personal, sino el espíritu profético que estuvo en el profeta. Pues es el que interpreta correctamente el mensaje del profeta y hace que el creyente lo entienda correctamente. Pero los infieles tuercen las profecías para su propia perdición, no entendiendo el mal que sigue a su extravío, enseñando doctrinas falsas que los llevarán a perdición. Así que hoy aprenderemos de esos tipos y figuras, símbolos y hechos antiguos, para asegurarnos de verdades que ya han torcido algunos. Y vamos a tomar como base el arrebatamiento. Después, la doctrina que se dice ahora o lo que han sacado falso es que el arrebatamiento es después de la gran tribulación. Primero es la gran tribulación y luego el arrebatamiento. Y eso es falso. Es falso que sea después, pero hay que demostrarlo, no solo decirlo, como ellos. Pues ellos toman escrituras, pero no una contundente que indique claramente que es después de la gran tribulación. Nosotros, los que creemos en el mensaje de Dios traído por un ángel y dado al profeta William Branham, hemos sido enseñados que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. De otra manera, también los hijos de Dios padecerían la gran tribulación, y eso no concuerda con los hechos anteriores. Por eso dije, no solo tomamos escrituras, como la del inicio del estudio, para demostrar que es antes y no después, sino también vemos tipos, figuras y hechos de toda la Biblia para demostrarlo. Primero, la escritura más sencilla de poner es un hecho, no es una escritura. Un hecho más seguro para proponer que eso no es así, es que vemos que los hijos de Dios, si pasaran por tribulación, entonces la tribulación de Cristo, nuestro Señor, no tuvo efecto para sus hermanos, porque ellos tendrían que pasar por tribulación. Pero Él para eso murió, para que nosotros no pasáramos por la tribulación. Ahora, si usted me dice, ¿eso está escrito? No. Eso es un símbolo de que los hijos de Dios no pasan por tribulación, porque el Señor pagó nuestra tribulación. Bien, pero vamos a ver con tipos, no solamente con este razonamiento, sino vamos a verlo con tipos y figuras en la Biblia, para confirmarlo. Sí. Entonces,
Para demostrarlo ya, y aunque está escrito que en boca de 2 o 3 testigos sea confirmado cualquier negocio, trato o discusión, veremos más de 3. Así que comenzamos con el primero. Tipos. Los tipos son semejanzas. Explico qué son los tipos. Los tipos son semejanzas, concordancias, ya sea en palabras o sucesos, como lo que algunos dirían arquetipo del tipo. Aunque es diferente, es similar. Y la palabra misma es un tipo parecido. Diríamos, pues, es un parecido. Ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, voy a poner uno. José, hijo de Jacob, fue un tipo de Jesús de Nazaret. Y usted dirá, ¿en qué? Véanlo, lea la historia de José, el hijo de Jacob, y luego vea la historia del Señor Jesús. Y usted verá que José fue maltratado, y haga de cuenta que fue, cuando fue a la cárcel, haga de cuenta que fue sepultado, y luego subió a lo más alto, porque el faraón lo hizo nada más segundo de él. Vea eso con nuestro Señor Jesús, fue maltratado, luego fue a la tumba, y luego fue levantado a la diestra de Dios. ¿Ve? Es un tipo de Jesús de Nazaret. Entonces también a él lo odiaron sus hermanos, como odiaron al Señor Jesús los de Israel. ¿Ve? Entonces hay muchas cosas que hacen el tipo. Entonces también los podemos llamar prototipos, que serían pruebas para hacerlo perfecto, como en una fábrica. En una fábrica se hacen prototipos de un motor, digamos. Se prueba y si funciona, entonces se hace el que quedará en la maquinaria. Acá no es prototipo porque Dios no está probando nada. Él solo va dejando pistas de lo que hará más adelante. Y las pistas solo son para los entendidos. Amén. Bien, figuras. Una figura es una estatua, es un monumento que perpetúa a quien ha dejado de existir. O sea, que hace que se recuerde a esa persona. Es un tipo, es una figura. Entonces, por eso se hacen las estatuas, para figurar a la persona esa famosa o lo que sea que dejó de existir. También para acordarse de alguien o algo que ya no está. Digamos una imagen, una foto, un espejo, al tiempo que refleja la imagen que está enfrente de él, a la cual figura se ven rasgos definidos iguales al verdadero, o casi perfectos al verdadero. Usted dirá, no, se ven perfectos. No, si el espejo está dañado, curveado o algo, va a distorsionar esa parte. Ahora, si usted se fija bien, allá en el espejo su izquierda es su derecha y su derecha es su izquierda. Así que vea cómo es casi perfecto. De manera que si miramos, por así decir, una foto de alguien que enseña la verdad de Dios y la examina bien, oiga lo que dije. Usted mira una foto de alguien que enseña la verdad de Dios y la examina bien, seguramente si lo encuentra en algún lado, o lo encontramos en algún lado, sabremos casi con seguridad que es Él. El casi es porque podría ser uno muy parecido. Entonces, ¿cómo estaríamos seguros que es Él? Bueno, hablando con Él. Él de seguro nos hablará de Dios. Al escucharlo sabremos que es la misma persona, porque esta persona habla de Dios. ¿Ve? Acabo de decir eso. Entonces con eso usted se asegura que es Él, que es esa misma persona. Ahora, al escucharlo sabremos que es la misma persona porque una de las características de Él que conocemos es que habla de Dios, o sea, que habla la verdad de Dios. Una puede ser un lunar que le vimos en la foto, la manera de peinarse, cosas de esas nos dirán que es Él, ¿cierto? Bien. Tercero, símbolos. Los símbolos son
pequeñas señales, pistas, características para identificar y certificar cosas y personas. La escritura sagrada está llena de símbolos. La profecía se rige por símbolos, de los cuales muchos están escritos en parábolas o cosas de historias o anécdotas de otros que dicen algo como un símbolo explicativo a lo que se hace referencia, pero en otra parte y otro lugar. Por eso también se les da el nombre de alegorías. Los profetas de todos los tiempos han usado de estas alegorías o símbolos para esconder las verdades de los indoctos, o sea, de los que no tienen conocimiento, de los que no saben, y de todos aquellos que usan de la fe para sujetar al creyente y hacer de él un verdadero negocio. Si Dios no hubiese inspirado a los profetas al darles visiones y escribirlas en símbolos, y no abiertamente, las religiones, todas, con todo y gente perversa en ellas, serían salvas. Y Dios no podría condenar a los hipócritas, pues conocerían de cierto cómo escapar de la ira de Dios. ¿Recuerda usted que Juan el Bautista les gritó eso a los fariseos que venían a bautizarse? ¿Quién les enseñó a escapar de la ira de Dios? ¿Ve? Pero por causa de los escogidos, porque Juan venía hablando abiertamente. Sí, puso algunos símbolos como el hacha está a la raíz de los árboles y cosas así, que son símbolos. Pero pues casi lo del bautismo era abiertamente, así que aquellos dijeron, no, pues voy y me bautizo y ya me libré. Ve. Pero por causa de los escogidos es que dijo al profeta Daniel, sella las palabras. ¿Ve? Ese fue el símbolo. Daniel selló las palabras con símbolos de la visión. O sea, abiertamente no está. Juan apóstol recibió la visión de Apocalipsis. Y también se le dijo, las palabras que han hablado los truenos, no las escribas, están selladas. ¿Ve? Aunque hoy hay muchos que fanfarronean diciendo, tenemos la revelación de los truenos, pero lo que tienen es imaginación. Están perdidos en el camino. Cuarto, hechos. Los hechos son aquellos acontecimientos que fueron antes y que son semejantes y pueden ser o son parecidos a los que están pasando hoy o serán después. Un ejemplo de hechos es, Dios abrió el Mar Rojo para que el pueblo saliera de la esclavitud de Egipto. Tiempo después, a otra generación de ese mismo pueblo, Dios abrió las aguas del río Jordán para que salieran de vagar en el desierto. Y tiempo después abrió de nuevo las aguas a un profeta y su ayudante, Elías y Eliseo. Como vemos, pues, todo está encerrado en tipos, figuras, símbolos y hechos. ¿Por qué? Porque Dios no quería que hombres malos, sin entendimiento de la gracia y la justicia de Dios, tomaran las riendas de su palabra, solo por creer que eran sabios, y que hicieran sus religiones y por ese medio esclavizaran a todo el mundo, como sucedió en el tiempo del oscurantismo. Así que les dio su tiempo también para secarse, como lo hace con la hierba mala. Así mandaría a sus ángeles a atarla en manojos y ser quemada. Esa parábola la explicó el Señor Jesús, me parece que está por ahí en Mateo 24, 25. Mandar a sus ángeles para atar la hierba en manojos y ser quemada. Cada manojo es una religión, sea del tipo que sea. Ellos ya tuvieron su tiempo, ahora Él mandará recoger el grano, pero la paja del grano será quemada. También, si se da cuenta, esta parábola dicha por el Señor Cristo Jesús es una alegoría clara del rapto o arrebatamiento. Eso está en Mateo capítulo 13. Yo había dicho 24, 25. No, está en Mateo capítulo 13, 24, 30. Les leo el verso 30, nada más. Usted léala toda.
En el verso 30 dice, él le dice que el dueño de la hacienda le dice a los trabajadores, dejen crecer lo uno y lo otro, o sea, la cizaña y el trigo. Dejen crecer lo uno y lo otro hasta la siega, o sea, hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores, a los que cortan el trigo y la cizaña, recojan primero la cizaña, o sea, corten primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Amén. Si vemos los símbolos de la alegoría, nos damos cuenta que la hierba mala representa a los religiosos o a las religiones. ¿Por qué? A los religiosos. Bueno, el sembrador representa a Dios claramente. La simiente semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es mentira, es verdad, es verdadera. Pero alguien que ya sabemos que es el diablo, sembró también su palabra, su mentira, en ese campo, que representa ese campo la creencia nuestra. Pues es donde se cree la mentira o la verdad. Es en nuestra creencia donde recibimos la mentira y la desechamos, la descubrimos y la quitamos, o la creemos y ya no la quitamos, aunque nos digan la verdad, ya no quitamos la mentira. Es donde hacemos nuestra decisión. Entonces brotaron los creyentes verdaderos, pero también creyentes de cualquier doctrina o religión. Doctrina, religión es doctrinas falsas. La cizaña ha sido siempre desde Caín, y Caín mató a su hermano por causa de su religión. Usted dirá, ¿y cuál era la religión de Caín? Traer calabazas a los altares, cuando no eran calabazas lo que debería de llevar, sino un cordero. ¿Ve? Los fariseos y saduceos mataron miles de gentes por su religión, aún a Jesús mismo. Los católicos mataron millones de cristianos y de otras religiones árabes por causa de su religión. América fue devastada por los católicos por causa de la ambición y, pretextando su religión, esclavizaron a los pueblos y hoy hay bastantes manojos de cizaña. Y unos y otros dicen amar a Dios, pero se odian entre sí. Listos para la gran tribulación, ser arrancados y listos para el infierno, quemados. Pero el grano será llevado al granero del Señor. El ángel está gritando, salgan de ella, pueblo mío, salid de ella, pueblo mío. Así dice el Señor. Y no sean partícipes de ellos, no sean llevados a los manojos, no sufran su desventura, repitiendo la voz de Dios cada día, para salvar y sacar al grano que no se queme junto con la hierba mala en la gran tribulación. Decirlo más claro no se puede. Eso de salir de ella, pueblo mío, está en Apocalipsis capítulo 19, ahí usted lo encuentra. Ahora, nadie tiene pueblo, porque allí dice, en Apocalipsis dice, un ángel salió y dijo, salid de ella, pueblo mío. Ese ángel era el ángel de Jehová, porque ningún otro ángel tiene pueblo. Y este dice, pueblo mío, claramente. Así que es nuestro Dios gritándonos que salgamos de eso. Bien, los tipos de raptos anteriores nos darán señales claras de lo que afirmamos aquí. Primero, vamos al primer arrebatamiento que registra la Biblia, el de Enoc. Eso está en Génesis capítulo 5, 23 al 24. Dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Amén. Bien, veamos una escritura en el Nuevo Testamento, porque tenemos que tener bases de lo que estamos diciendo. Y ahí en Hebreos 11:5 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Traspuesto, llevado en vida.
trasladado. Ve, Pablo sabía lo que estaba hablando y Pablo escribió Hebreos. Bien, Enoc fue bisabuelo de Noé y Dios envió a Enoc a predicar justicia. ¿Y qué es justicia? Mire, no es difícil saberlo. En aquel tiempo toda la gente solo se dedicaba a hacer el mal. Por lo tanto, el amor a Dios no existía. Enoc, pues, fue a enseñar, a predicar, a decirles que deberían volver al amor de Dios, que Dios estaba molesto por lo que hacían y podía acabarlos a todos, porque nadie amaba a Dios ya, y Dios estaba fastidiado de todos. Que eso era justo. Eso es lo justo todavía, el amor a Dios. Bien, como nadie le escuchaba, Dios decidió atribular al mundo con una gran tribulación. Así que arrebató al justo Enoc, se lo llevó. Y ya dispuesto a arrasar la tierra, Dios vio un creyente sincero de corazón que intentaba guardar el amor de Dios. O sea, el poco que él tenía, él intentaba guardarlo, según había oído de su abuelo o de su padre, porque Enoc ya había muerto, por tanto tuvo que haberlo oído de su padre o de su abuelo. Así que Dios habló con él y le dijo lo que haría. Una gran tribulación venía en camino. Y dijo, prepárate un arca. Le dijo las medidas y cómo debía hacerla. Le dio 120 años para acabarla. Tiempo en que Noé también advertía a los que podía para que hicieran su propia arca y se salvaran. Eso es justicia. Leemos en Hebreos capítulo 10, verso 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocede, si se echa para atrás, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Ve, el que retrocede se pierde. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, para que el alma siga viva, siga bien. Amén. Noé representa a los salvos. ¿Y quién le creyó? Nadie. Todos voltearon su cara a otra cosa, igual que hoy, igual que siempre. Así que vino el diluvio, tipo de la gran tribulación, y Noé pasó por encima de ella, pero la sufrió y fue salvo. En cambio, Enoc no la sufrió, ni estaba cuando empezó. Yo sé que el profeta enseñaba que Noé es el tipo de la novia, pero no. Noé es el tipo de los salvos, de la iglesia. A lo mejor el profeta dice de la iglesia, no de la novia. Bien, eso no lo puedo checar ahorita, ya lo checaré después. Pero pienso yo que el hermano Branham se ha de haber confundido ahí como se confunde uno cuando está predicando a veces. Y en lugar de haber dicho la iglesia, dijo la novia. Porque se confunde a veces porque la novia en realidad es parte de la iglesia. Pero Noé es el tipo de los salvos, no de la novia, que son tipo de los hijos. Los que irán en el arrebatamiento son los hijos, algunos sin ver muerte. Pues Noé no fue llevado al cielo. Él murió en la tierra y pasó por la tribulación. No murió en la tribulación, no murió en ella. Pero tampoco los salvos morirán en la tribulación, no morirán en ella, pero sufrirán en ella, pues será perseguida por el diablo y echará un río, muchos problemas fuertes, para tratar de ahogarla, pero Dios le dará las dos alas de la gran águila. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versos del 13 al 16. Dice allí,
Y cuando vio, palabra de Dios, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ahí tiene usted. Ya nacieron los hijos de Dios, ya nació el Hijo de Dios. Y se le dieron a la mujer, mujer representa a iglesia, a los salvos, las dos alas de la gran águila, para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada, donde es mantenida por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río, que el dragón había echado de su boca. Aquí le digo algunos símbolos. Cuando el dragón, que es el diablo, que fue arrojado a la tierra, persiguió a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia gentil, que había dado a luz de donde salieron los hijos de Dios, el hijo varón. Y se le dieron a la mujer, a la iglesia, las dos alas de la grande águila, la palabra verdadera de Dios, para que volara de delante de la serpiente al desierto, para que no fuera engañada ni atrapada. Volar al desierto, a su lugar. ¿Cuál es el lugar de la iglesia? La verdad. Donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Quién va a ocupar ese tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo porque la iglesia ya no lo está ocupando? Dos profetas. Dos profetas que aparecerán en Israel. Usted lo ve ahí en Apocalipsis capítulo 11, me parece. Ahora, dice, y la serpiente entonces arroja de su boca tras la mujer aguas como un río, o sea, muchos problemas. Pero la tierra abre, esto es, la gente ayuda a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y se tragó los problemas que el dragón había echado de su boca. Amén. Sé que algunos hermanos dirán, pero vean los tipos, son perfectos. Amén. Veamos el que sigue. El siguiente digamos que es una figura, algo similar a lo del arrebatamiento, aunque no se habla de arrebatamiento, pero es una figura de eso. Y comenzó en Egipto. El pueblo escogido de Dios había perdido su amor a Dios. No hacían lo malo, pues eran esclavos. O sea, por eso no hacían lo malo, porque eran esclavos. Así que Dios mandó un profeta, al cual antes prometió que enviaría. Eso se lo prometió a Abraham, para liberarlos de la esclavitud. Porque también Dios le avisó que ellos serían esclavos por 430 años, algo así. Y que enviaría un profeta con grandes señales para sacarlos de la tribulación. O sea, con grandes señales de tribulación al pueblo que los tenía cautivos. Fueron liberados y a la figura del diluvio fue el Mar Rojo, quien se tragó a Egipto. O se haga de cuenta como cuando Noé, que se tragó a todos los malos, los que no quisieron oír, porque tampoco estos quisieron oír a Moisés que les prevenía, dejando sin poder al pueblo, dejando a Egipto sin poder. El pueblo liberado comenzó a perder el amor a Dios que tenían, que era ya muy poco. La prueba es que Moisés, profeta de Dios, subió a la montaña para recibir la ley. Cuando él descendió, ellos ya habían hecho su ídolo abominable. Eso prueba que ya no había amor hacia Dios. Ahora adoraban lo mismo que adoraban quienes los tenían esclavizados. Por eso la ira de Dios, el enojo de Dios, se encendió contra ellos. Luego el colmo, no quisieron entrar a la tierra, que los haría una nación independiente, una tierra buena que Dios prometió a sus ancestros. Ellos rechazaron pelear por ella, no quisieron entrar en la gran tribulación. Dios se molestó contra ellos y dijo a Moisés que tampoco él entraría. Ahí tiene usted a los hijos
y a los salvos. Ahí los tiene usted. Pero ellos no eran los salvos. Vea usted. Esto se atribuye a que Dios le dijera a Moisés que no iba a entrar tampoco. Esto se atribuye a que Moisés enojado golpeó la roca para que bebieran agua, pues clamaban por agua y renegaban. Pero también Dios sabía que Moisés se interpondría por ellos. Lo hacía cada vez que quería acabar con ellos. Así que los regresó al desierto a vagar hasta que se levantara una nueva generación. Y cuando se levantó la nueva generación, al llegar nuevamente a la frontera del Jordán, poco antes le dijo Dios a Moisés: sube a la montaña porque allí morirás. O sea, todavía no pasaban a la tierra prometida, sino fue antes. Moisés subió y dice la escritura que murió ahí. Pero su cuerpo no fue encontrado jamás. ¿Qué pasó ahí? Encontramos solo una referencia sobre eso en la Biblia, donde dice la carta de Judas. Allí en la carta de Judas, capítulo 1, pues es nada más un capítulo, verso 9. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, peleando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a profetizar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Por qué peleaban Miguel y el diablo? Por el cuerpo de Moisés. Ve, entonces, ¿dónde ganó el cuerpo de Moisés? Probablemente el ángel se lo llevó. No creo que el diablo le haya ganado al ángel Miguel. Así que habla de que el arcángel Miguel disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. Solo hay esa referencia. Pero en Mateo 17, Mateo capítulo 17, verso 1 y 3, dice así: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, 3 testigos para que conste todo asunto. Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. O sea, se transformó delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí, y miren lo que pasó. Les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés estaba vivo y estaba en la tierra prometida. Ven, pero no en la carne. Ellos aparecieron como espíritus, o sea, sí se miraban, si ellos los miraron hablando con el Señor. Amén. Les aparece en el monte donde subieron con Jesús Pedro, Santiago y Juan. Ahí aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús nuestro Señor. Ahí está perfectamente revelado el misterio del arrebatamiento. Moisés representa a los muertos en Cristo, que serán levantados. Y Elías representa a los que quedaremos o a los que quedemos vivos, si es que yo quedo entre ellos, pero representa a los que estén vivos cuando vaya a suceder el arrebatamiento. Y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Estos 2 profetas en un monte alto con el Señor. El monte representa el reino de Dios, la gloria de Dios, donde nos encontraremos los hijos y los salvos. Los que representan Moisés y Elías son hijos. ¿Y quiénes son los salvos? Los están representando 3 testigos allí. Pedro, Santiago y Juan fueron los testigos que se requieren, pues ellos fueron los que nos trajeron. Parte de ellos eran 3 de los 12 que nos iban a traer la salvación a todos nosotros. Así que ellos nos están representando allí. ¿Ven? Fueron los 3 los testigos que se requieren o que se requerían para que la cosa sea confirmada. Y ellos relataron esto. Figura perfecta de cómo será el arrebatamiento. Y bien, entonces el profeta Josué y el pueblo que pasó el Jordán, y entonces el profeta Josué y el pueblo que pasó el Jordán, ellos representan la iglesia salva.
Moisés representa a los hijos de Dios. Ellos, Josué y los que pasaron el Jordán, la nueva generación, representan la iglesia salva, que pasa por la tribulación, luchas y guerras para conquistar la tierra prometida. ¿Ve? Antes de descansar en ella. Vea como el pueblo no murió todo, murieron unos cuantos, pero de ellos estaban supuestos a no morir ninguno. Pero por falla de ellos mismos algunos cayeron, y de los salvos también algunos caerán. Pero también ellos lograron conquistar la tierra prometida y descansar en ella. Pero también, y ella fue ayudada de Dios, o sea, la iglesia salva. También allí ellos fueron ayudados de Dios para terminar su jornada, o sea, de conquistar la tierra. En cambio, Moisés no pasó tribulación y aparece con el Señor muchos años después en la tierra prometida, pero no en la carne. ¿Ya entendió? Ojalá que sí. El siguiente ejemplo, digamos, es la figura casi perfecta de cómo será el arrebatamiento. Hemos dicho la figura casi perfecta de cómo es, o de cómo la figura, sí, o la manera, o el ejemplo casi perfecto de cómo es, pero vamos a ver la manera. Aquí vamos a ver la figura del arrebatamiento, la figura perfecta de cómo será, Sí, acá en lo que leímos ahorita, estamos viendo el arrebatamiento ya producido, se puede decir así. Pero aquí vamos a ver de cómo será. Y sucede muchos años después. Dios lidiando con la misma situación, pero ahora era su pueblo escogido, ya en la tierra prometida, que perdió el amor a Dios y se dieron a adorar ídolos como los Baales, e hicieron lo malo a los ojos de Dios. Dios fastidiado les envió un profeta con poder a regresarlos al amor de Dios, a amar a Dios. Envió a Elías. Este profeta lanzó un reto a las religiones con sus reyes y reinas para ver quién era Dios, si Baal o nuestro Señor Dios Jehová. Cuando pues fueron vencidos por el reto, Elías sufrió persecución y amenazas de muerte. Y como ya era grande y cansado, dijo a Dios: basta ya, Señor, quítame de entre los vivos. Solo yo quedo de los que te aman. Y Dios le dijo: aún tengo por allí varios que no han doblado sus rodillas a los Baales. Anda pues y úngeme a Eliseo en lugar tuyo. Elías lo hizo. Le avisó a Eliseo que sería quitado de él. Por lo cual Eliseo no quería apartarse. Pero Dios los apartó cuando envió su carro de fuego para llevarse a Elías al cielo. Ahora fíjese en la figura perfecta. El carro de fuego representa a un mensaje que llevará a los hijos de Dios al cielo, que serán pocos. Como el camello, parecido al camello que llevó a Rebeca a Isaac. Elías representa a esos pocos escogidos, manada pequeña, hijos de Dios. Eliseo representa a la iglesia salva, grupo que cree el mensaje, los llamados, pero no los escogidos para ser hijos. Eliseo pasó por la gran tribulación, que le hubiera tocado a Elías. Eliseo murió y no fue arrebatado, no fue llevado al cielo en ese rato, ni apareció a nadie. Si el libro completo y lo que hizo Eliseo, usted verá, si lee el libro completo y lo que hizo Eliseo, usted verá que Eliseo pasó por un encierro y hambres terribles, donde el pueblo comía cacas de paloma, y muy caras, por cierto. Dice que una cabeza de asno, de burro, era muy valiosa, valía mucho dinero. La gente moría de hambre. Pero Eliseo pasó bien por toda esa tribulación. No murió en esa tribulación grande. Ve, el siguiente es
los hechos de un arrebatamiento masivo. Para terminar, este es el perfecto de cómo es el arrebatamiento. Ahora, el siguiente es los hechos de un arrebatamiento masivo. Vamos a ver algo similar a lo que será, a lo que está a punto de pasar. El siguiente son los hechos de un arrebatamiento de muchos, para que me entiendan, masivo es de muchos, o de varias personas. Esto se dio o sucedió más o menos según intuición numérica, en el año 35 después de Cristo. Y fue a la muerte de Jesús, nuestro Señor, porque Él murió más o menos en ese año, en el año 35, porque se cuenta a partir de su nacimiento, no a partir de su muerte, a lo que se cree que es su nacimiento. Entonces, más o menos unos 35 años, cuando lo mataron. Y fue en la muerte de nuestro Señor Jesús que muchos muertos resucitaron. Eso lo leemos en Mateo 27, Mateo capítulo 27, versos 50 al 53. Y dice allí, palabra del Señor. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, murió. Y aquí el velo del templo, o sea, el velo que apartaba el lugar santo del templo, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos, ponga atención, no cualquier cuerpo, muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea, que murieron desde mucho antes, se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bendito Dios. Y lo dicen, ¿y por qué la gente no relata el hecho? No, porque quizás a lo mejor ni los conocieron. Ya no venían viejitos, ni barbones, ni comunes, y muchos ni los conocían, yo creo. Pero ellos salieron allí. Así que hasta ahí es la palabra de Dios, aparecieron a muchos. Amén. Digo yo, así que cuando el Señor Jesús fue llevado al cielo, o sea, que Él ascendió al cielo, seguramente llevó con Él a estos resucitados. Pues Pablo dice, nosotros los que vivimos no seremos delanteros a los que durmieron o están sepultados, a los que durmieron en Cristo Jesús, sino que ellos resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados. Amén. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 14 al 17 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, si quedamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no iremos delante de los que durmieron, no iremos delante de los que murieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Así es. El hecho, símbolo, tipo y figura de lo que será el verdadero arrebatamiento. E iremos con Él a encontrarle en el aire. Pero los apóstoles, que fueron la primera iglesia como tal, constituida por el Señor Jesús, se quedaron a la gran tribulación de Jerusalén. Pero ellos recibieron aviso de escapar antes,
que llegara la gran tribulación a Israel, que a ellos correspondía. Cuando los ejércitos romanos arrasaron Jerusalén y todo lo que en ella había, incluyendo el templo, que derribaron hasta no quedar piedra sobre piedra, como el Señor Jesús advirtió, ellos ya habían sabido. ¿Dónde lo advirtió el Señor Jesús? En Mateo 24, del 1 al 2. Vamos a leerlo. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. No dijo en el templo, dijo aquí. ¿En dónde? En Jerusalén. Piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora leemos Marcos capítulo 3 para leerle 3 testigos para que no digan, bueno, pues nomás dice y no. Marcos capítulo 3, verso 1 al 2, dice, saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Lucas capítulo 19, versos 41 al 44 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Ahí tiene los 3 ejemplos claritos. Ahí está escrito, 2 concuerdan y una es diferente, pero es la profecía dicha primero, o sea, es la profecía referente al caso. La advertencia a todos, y trata lo mismo, la gran tribulación de la ciudad santa. Como vemos, pues ahora solo resta poner algunos textos, o las escrituras donde se narra el hecho del arrebatamiento. Unos serán hechos narrados claros y el último los hechos en símbolos proféticos. Claro, como el agua. Bien, el primer texto corresponde al que está debajo del título de este estudio, o sea, que leímos antes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 9 al 10, y capítulo 4, del 13 al 18, que fue el que sí está arriba, o sea, que sí narré. Ustedes vean Primera de Tesalonicenses 1, capítulo 1, versos del 9 al 10. Luego, en 1 Corintios 15, el 51 al 54. Y por último, Apocalipsis 12, del 1 al 17. Explicaré un poco los símbolos proféticos del Apocalipsis 12. Primero, la mujer representa la iglesia, los llamados, iglesia salva. El hijo que está a punto de dar a luz la mujer son los elegidos, hijos de Dios, reyes y sacerdotes para Dios. El dragón que está parado frente a la mujer, iglesia llamada, ya sabemos que es el poder es el maligno, el poder del maligno, esperando devorar al hijo. Hijos de Dios, elegidos. La mujer da a luz los hijos de Dios, son manifestados, y los que duermen, resucitados. Es cuando la mujer da luz, cuando la iglesia da luz. Entonces el hijo es arrebatado para Dios. Allí sucede el arrebatamiento o el rapto, como usted lo conozca. Iremos a encontrar al Señor Jesús en el aire para ser llevados a la presencia de Dios. Cuando ve Satanás que no pudo matar a los hijos de Dios y devorarlos, engañarlos, se enojará con toda su ira contra la mujer, iglesia salva, o a los salvos, que dio a luz a los hijos de Dios, de donde salieron los hijos de Dios. La perseguirá con gran furia, y Dios auxilia a la mujer dándole las 2 alas del águila, la verdad
el poder del Evangelio. La verdad es el poder del Evangelio para que escape, para que no caiga, para que no sea engañado. Y el dragón lanzará todas las religiones del mundo, muchas aguas, contra ella. Comienza la gran tribulación. Después, batalla en el cielo. Los poderes del cielo serán conmovidos. Satanás será echado del cielo a la tierra con todos los demonios, ángeles condenados, y se enfurece más. Y es cuando la gran tribulación toma su gran forma. Se desata la ira del mundo contra los salvos y contra todo creyente que no profese una religión establecida y registrada en los gobiernos del mundo. Es por eso que muchos creyentes del mensaje estarán registrándose. Así no serán perseguidos. Y es natural. Se necesita ser valiente para entrar al reino de Dios. No cualquiera entra. Y el que entra y sale se queda fuera. Pues explicado esto, espero en Dios que les pueda servir un mucho. Se alienten los que esperan ese día glorioso y se animen más los que están cerca de morir. Sepan que resucitarán incorruptibles y los que esperamos la transformación, llenarnos de paciencia y valentía. Sobre todas las cosas, humildad y mucho amor a Dios. Y en todo lo que hacemos, pues Dios odia a los soberbios y vanagloriosos. Tocante a mí digo, Señor, no permitas que me crea ya como uno de los que te llevas en el rapto o en el arrebatamiento, no sea que me ensoberbezca como les ha pasado a muchos, que eran buenas personas, más humildes, y ahora no lo son. Fueron cuando no conocían tus misterios. Ahora muchos de ellos no nos ven dignos de su saludo. Perdónalo, Señor, y líbranos de caer en esas cosas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que nuestro Señor Cristo Jesús les bendiga a todos y sea la paz en y con ustedes todos. En todos ustedes. Gracias a todos por escuchar o leer estos estudios y su paciencia para conmigo. Que no tengo buena dicción ni equipo para que esto sea en vivo. Un día lo podré hacer con ayuda de Dios, si Él así lo desea. Gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Su hermano en Cristo Jesús, José Luis Carrera Torres. Mi teléfono y WhatsApp es más 52 866 237 2198. Señor les bendiga.